Comunista no sale con votos. Esa es una frase que se repite una y otra vez en Venezuela y la repiten sobre todo gente que quiere señalar la inutilidad de votar. Es decir, gente que plantea que no tiene sentido votar en Venezuela porque al final los comunistas solamente salen por la fuerza. Esto está desmentido cuando uno evalúa cómo fue que cayeron todos los regímenes comunistas en el mundo, pero queremos dedicar este episodio de Realpolitik a hablar sobre el proceso de transición del comunismo a la democracia en la Europa Oriental, cuando cayó la Unión Soviética, y sobre todo queremos ver cómo fue el papel que jugó el Papa Juan Pablo II en toda la caída de esos regímenes. Vamos a enfocarnos hoy en el caso de Polonia. Polonia es un caso emblemático donde además la elección jugó un papel fundamental, el voto como instrumento de cambio jugó un papel fundamental, pero además ahí fue donde Juan Pablo II le dedicó la mayor energía. Era polaco y había sido víctima de ese régimen durante muchísimos años. El régimen comunista polaco, a partir de 1947, inició una persecución terrible contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes, contra las monjas, contra todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II era en ese momento Karol Wojtyła, era un cura de Polonia y sufrió esa persecución atroz por parte de un señor llamado Jaruzelski, que lo llamaban el monstruo. La Iglesia incluso rompió relaciones con el régimen comunista de Polonia y reconoció un gobierno polaco en el exilio, que se constituyó en el exilio. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia empezó a revisarse. Dijo, no tiene ningún sentido que nosotros rompamos relaciones con regímenes con los que tenemos diferencias de principios, de valores, básicamente con los regímenes comunistas, porque entonces la Iglesia se dio cuenta que perdía su capacidad de influir. Desconocieron al gobierno en el exilio, Pablo VI en concreto, desconoció el gobierno en el exilio polaco y reconoció al gobierno de Jaruzelski en Polonia, y la Iglesia polaca protestó de la forma más enérgica. Es decir, eran víctimas de un régimen que los oprimía y el Vaticano empezaba a reconocer un gobierno que era violador de derechos humanos y contrario a cualquier principio cristiano. Cuando Karol Wojtyła se convirtió en el Papa Juan Pablo II, todo el mundo pensó que el Vaticano una vez más iba a romper relaciones con el régimen de Jaruzelski y el Vaticano iba a dedicar toda su energía a salir de ese gobierno. Contrario a lo que pensaba todo el mundo, el Papa Juan Pablo II no desconoció al gobierno de Jaruzelski, lo siguió reconociendo, y para sorpresa de todos, el 18 de junio de 1983, el Papa aterrizó en el aeropuerto de Varsovia, se montó en un carro y fue derechito al Palacio de Gobierno a reunirse con el monstruo. Eso generó un escándalo en Polonia, es decir, que el Papa se fuera a reunir con una persona, un comunista que violaba los derechos humanos. Había aprobado, por cierto, unos meses antes una ley marcial con la cual había encarcelado y asesinado a un montón de gente. Es decir, en el peor momento de la represión del gobierno polaco, el Papa Juan Pablo visitaba Polonia. El Papa salió de ese encuentro con Jaruzelski. Es el encuentro de más larga duración que ha registrado la historia de un Papa con un jefe de Estado. El Papa salió de ese encuentro a unas misas que tenía organizada la Iglesia, y en esas misas no dijo una sola palabra contra Jaruzelski ni por la violación de derechos humanos. No mencionó eso para nada. Mucha gente lo criticó muchísimo. Uno de ellos fue Tadeusz Mazowiecki, que terminó siendo después presidente de Polonia en el proceso de transición, que dijo esto del Papa. El Papa no dejaba de citar en sus discursos frases sobre la necesidad de diálogo y el consenso, pero ante un público que deseaba escuchar acusaciones contra el régimen. Es el último día de la visita del Papa donde Mazowiecki se da cuenta de lo que el Papa fue a hacer y dice: la derrota moral de la sociedad polaca ha quedado superada con la visita del Papa. Un periodista opositor, Sikorski, dice unos años después: con la visita del Papa nos dimos cuenta por primera vez que nosotros éramos más numerosos que ellos. El Papa no fue a enfrentar el gobierno de Jaruzelski con tanques, ni con aviones, ni con balas, ni con fusiles. El Papa fue a enfrentar el gobierno de Jaruzelski con una arma mucho más poderosa que esa. En 1988, por intermediación del Papa, se logra un acuerdo gobierno de oposición para celebrar elecciones parlamentarias.
La propuesta de Jaruzelski a la oposición fue la siguiente. Digo, bueno, vamos a elegir un parlamento, solamente la oposición va a participar en el 33% de los cargos a elegir, el otro 66% solamente podían participar los miembros del Partido Comunista o del Partido Campesino, que era un partido que también era comunista, pero era el Partido Comunista en el campo. Es decir, la oposición, ganando todo, solamente tenía opción de tener el 33% del Parlamento. Era una propuesta que nos puede parecer a nosotros, que entendemos la democracia de otra manera, ridícula. Es decir, ¿cómo voy yo a una elección contra el gobierno cuando solamente puedo escoger 33% de los cargos? Bueno, a un venezolano que en ese momento era presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, le tocó jugar un papel en ese momento porque, bueno, hubo mucha gente que participó en eso. Eduardo Fernández tuvo en aquellas circunstancias oportunidad de reunirse con el Papa Juan Pablo II, con Wałęsa, que era el jefe de la oposición, con Mazowiecki, que era el segundo de Wałęsa, y con el propio Jaruzelski. Y él cuenta que en un principio, cuando se conoció la propuesta de Jaruzelski, había mucho escepticismo, es decir, cómo Wałęsa y la oposición iban a aceptar ir a una elección de esa manera. La sorpresa que se llevaron fue que Wałęsa contestó lo siguiente. Wałęsa dijo, esto lo dijo un tiempo después, si nos hubieran ofrecido elegir a un solo diputado, lo hubiéramos aceptado. Queríamos ejercer la democracia, queríamos contarnos, queríamos que nos dieran la oportunidad de construir una alternativa democrática, aunque fuera para elegir un solo miembro del Parlamento. Es decir, Wałęsa tenía claro, yo lo que necesito es que me permitan elegir, que me permitan transmitir un mensaje, que me permitan competir democráticamente. Porque para ellos, que habían sufrido comunismo durante muchísimos años, eso ya era un avance. Los pobres polacos no solamente habían sufrido el comunismo, habían sufrido antes el nazismo. Es decir, eso era un pueblo que estaba acostumbrado a sufrir, que le dieran la oportunidad, una ventanita democrática para el liderazgo opositor en polaco era todo. Bueno, se celebraron las elecciones y la derrota de Jaruzelski fue total. Perdieron el 100% de todos los cargos donde la oposición participó. Es decir, la oposición ganó el 33% completo. No solamente ganó el 33% completo, sino que además el Partido Campesino se voltearon los diputados y terminó la oposición teniendo mayoría en el Parlamento. El primer reto era que el gobierno aceptara los resultados, y a pesar de toda la oposición que había dentro del Partido Comunista para aceptar esos resultados, Jaruzelski terminó reconociendo los resultados y el triunfo de la oposición en ese 33%. El acuerdo que se había hecho previo era así. En un Parlamento donde el 66% se suponía que estaba asegurado para Jaruzelski, le iba a permitir que ese Parlamento lo eligiera el presidente, porque el Parlamento elegía al presidente, y el presidente designaba un primer ministro. El acuerdo que hubo entre el gobierno y la oposición previo a las elecciones era que, como ya se sabía que el resultado iba a ser favorable a Jaruzelski, Jaruzelski iba a nombrar a Maciowecki primer ministro y le iba a entregar a Maciowecki el Ministerio de Economía, los ministerios que tenían que ver con economía, para que pudieran haber unas reformas económicas que sacaran a Polonia de la crisis que estaba viviendo. Y Jaruzelski se reservaba el Ministerio de la Defensa y todos los organismos de seguridad del Estado. Bueno, al cambiar la correlación de fuerzas, el nuevo Parlamento, dominado ahora por la oposición, podía elegir a Wałęsa presidente y Wałęsa elegir a Maciowecki y salir de Jaruzelski. Tenían tan claro los líderes de la oposición que eso no era posible, que la transición tenía que seguir su curso, que tenían que respetar el acuerdo de Jaruzelski porque todo se podía perder, que ese Parlamento se reunió. Los diputados de la oposición, faltaron los suficientes diputados como para que Jaruzelski tuviera mayoría. Jaruzelski con el Parlamento se hizo elegir presidente y escogió él como primer ministro, tal y como lo habían acordado, a Maciowecki para que impulsara las reformas económicas. La madurez demostrada por el liderazgo político polaco es hermosa, es decir, entendieron a pesar de la victoria que había un objetivo trascendente, no perdieron de vista que el objetivo trascendente era mucho más importante que tratar de cobrar esa victoria. El objetivo trascendente era construir una transición democrática en paz que fuera capaz de unificar a Polonia para que Polonia pudiera salir de la tragedia que estaban viviendo y poder alcanzar el desarrollo. Esta historia es interesantísima desde principio a fin. Wałęsa es elegido presidente y en su reelección, en su candidatura para la reelección en 1989, pierde. Pierde porque el Partido Solidaridad se dividió, hubo unas divisiones internas que fracturaron mucho y termina ganando Alexander, el apellido es impronunciable, así que vamos a dejarlo en Alexander en este episodio, que había sido ministro del régimen comunista y termina ganándole la elección a Wałęsa. Es decir, estaba regresando
un dirigente del antiguo régimen. El señor Alexander venía con ideas completamente renovadas y Polonia creció desde el punto de vista económico de una forma que por encima del promedio de Europa, y además empezó a resolverse el problema social, la pobreza extrema a la que había llevado el régimen comunista a la población, como todos los regímenes comunistas que terminan llevando a la población a unos niveles de pobreza muy fuertes. Este Alexander había participado como representante de Jaruzelski en las negociaciones con Wałęsa y la oposición. Y dijo cosas interesantísimas en relación, quiero citar algunas cosas interesantes en relación a todo ese proceso. Decía Alexander que en las primeras conversaciones con la oposición les dijo lo siguiente, dijo, miren, yo sé que las luchas por el poder son complicadas. ¿Por qué es tan difícil renunciar al poder? Para mí era evidente que el diálogo entre la oposición y el gobierno suponía que como mínimo tendríamos que compartir el poder. Sí, una nota característica que hubo de los dos bandos es que entendieron siempre que el proceso de transición pasaba por entender que iban a tener que convivir. Y eso fue clave. Fue clave cuando la oposición terminó haciéndose de la mayoría del Congreso entender, yo no puedo simplemente despachar a Jaruzelski porque el señor tiene toda una fuerza, unas fuerzas que le dan soporte a ese gobierno que pueden hacer inviable la transición. Si todos entendieron que ahí tenían que trabajar juntos para construir una transición para que Polonia pudiera superar el comunismo y instaurar una democracia que pudiera resolver los problemas de la gente. Dice Alexander también, en todas las transiciones existe un elemento de revolución, un elemento de venganza, un deseo de sancionar a los representantes del antiguo régimen para sentir que se ha producido un cambio de verdad. A mi modo de ver, la evolución, es decir, no la revolución, sino la evolución, requiere más tiempo, pero siempre es mejor y menos costosa que la revolución. El Papa Juan Pablo II acabó con el comunismo en Polonia, con una receta que le dio un antiguo maestro de él, un antiguo maestro tan antiguo como 2000 años. San Pablo decía, hay que ahogar el mal con abundancia de bien. Esa es la receta para acabar con los regímenes comunistas. No son las balas y no es la violencia. Juan Pablo II no fue a Polonia a combatir el régimen con sus propias armas, ni con tanques, ni con fusiles, ni con aviones. Fue a ahogar el mal con abundancia de bien y lo ahogó. Apenas 4 meses después de su visita a Polonia, Jaruzelski abolió la ley marcial y empezó el proceso de extinción de ese régimen. Detrás de Polonia terminaron cayendo todos los satélites de la Unión Soviética y la propia Unión Soviética sin necesidad de que se derramara sangre en ninguna parte. A Jaruzelski le hicieron una última entrevista, ya viejo, el Papa Juan Pablo II había muerto y lo fueron a entrevistar, le fueron a preguntar a él por la muerte de Juan Pablo II. Y en esa entrevista dijo lo siguiente, que Polonia pudiera dejar atrás la ley marcial de forma tranquila fue en parte gracias al Papa y a su llamado a la moderación. Era un adversario, pero paradójicamente también un aliado, porque llamaba a solidaridad, el partido de oposición, a no escoger la vía radical. Ha sido con el paso del tiempo cuando he podido apreciar la gran figura que representó. Como miembro de la especie humana, yo siento mucha alegría por los polacos, por lo que supieron hacer, por lo que pudieron construir, por el horror, la destrucción, las muertes que le ahorraron al país por buscar una salida inteligente. Jaruzelski no pagó nunca por los crímenes que cometió. Eso me produce un poco de rabia, un poco de frustración. Pero el primer sentimiento priva sobre el segundo. Los polacos sacrificaron un poco de justicia en favor de una salida que iba a producirle felicidad y tranquilidad y paz y progreso y bienestar a la población. Está clarísimo que la valoración ética que hicieron de sus prioridades es incuestionable. Ahogar el mal con abundancia de bien era la receta que hace 2000 años planteaba San Pablo para acabar con el comunismo. No era la violencia, porque es que al final el odio, cuando tú lo combates con odio, lo que haces es sumar más odio. Y la violencia, cuando la combates con violencia, sumas más violencia. Y eso no termina nunca. La experiencia en el mundo ha demostrado que esa frase de San Pablo no es una frase religiosa, no es una utopía, no es una cosa comeflor de que vamos a invitar al amor. Es que es así. Solamente se puede ahogar el mal con abundancia de bien. Esa fue la experiencia de Polonia, esa fue la experiencia de Sudáfrica con Nelson Mandela. Todas las transiciones de regímenes
terrible a la democracia que han terminado con éxito. ¿Qué significa terminado con éxito? Que han terminado construyendo instituciones democráticas, que han terminado además produciendo desarrollo económico, bienestar social, bienestar material. Han pasado por procesos donde se ha buscado ahogar el mal con abundancia de bien. El caso de Sudáfrica, el caso de Chile. En cambio, los países que han tratado de salir de dictaduras, el caso Gaddafi, los casos de todos los países de la primavera árabe, que despertó tantas expectativas porque era la posibilidad de derrumbar unos regímenes que tenían 40, 50, 70 años. Bueno, esos regímenes atroces que había en los países árabes que fueron combatidos con violencia, después de 20 años salieron de los gobiernos de esas dictaduras en la mayoría de los casos, pero después de 20 años siguen consumidos en la violencia porque la violencia engendra violencia. La única forma, y no es una utopía, y no es romanticismo, y no es comeflor, es una forma demostradamente exitosa. La única forma de combatir el mal es ahogándolo con abundancia de bien. Si te gustó este episodio, si te parece interesante y vale la pena compartirlo, compártelo por favor, dale like y además síguenos en el canal de YouTube.